familia, ¿no? Como congregación, como hermanos, como hijos de Dios. Y juntos poder unir nuestras voces, nuestra adoración, nuestra intercesión y adorarnos al Señor. Antes de dar inicio, yo y mi familia gustaríamos de dar las gracias a cada uno de vosotros por vuestras oraciones, por vuestras llamadas, por vuestros mensajes en este tiempo que nuestra familia estamos pasando. El Señor os utilizó para darnos conforto, para darnos un abrazo, para darnos este consuelo que necesita una familia en este momento. Nuestra familia está grata, agradecida a Dios primeramente y a nuestra congregación, como se han volcado con nosotros más una vez, ¿no? Esta es la bendición de vivir en familia, aún estando en tierras extranjeras. Y también hermanos de lejanas tierras, ¿no? Al otro lado del continente se acordaron de nosotros en este tiempo. Y pedí que no os olvidéis de seguir orando principalmente por nuestra hija, porque su dolor es muy grande aún, ¿no? Pero el Señor es aquel que nos hace la herida y que también la sana, la cierra. Y el Señor tiene sus propósitos en todas las cosas y en Él descansamos. Antes de dar inicio a nuestro culto de adoración, vamos a acordarnos de poner en silencio nuestros teléfonos también, para que no nos despistemos, para que no quitemos la atención de lo que estamos haciendo aquí. Y vamos a abrir nuestras Biblias, los que tienen el libro, o aquellos que utilizan el teléfono, como voy a hacer ahora, vamos a encender nuestras Biblias, ¿no? En Isaías 5. El versículo 13. Perdón que yo estoy apañando aquí con mi teléfono. Nos dice así la palabra de Dios. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, nos dice que, principalmente la última parte del versículo nos dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 16, la última parte del versículo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En Isaías nos dice que el pueblo fue llevado cautivo porque no tenía conocimiento. Y aquí en 1 Corintios nos está diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos que nuestra mente está llena de mucha información, pero casi nada de conocimiento. Y nosotros como hijos de Dios debemos buscar ese conocimiento. Porque aquel que tiene conocimiento puede defenderse. Aquel que tiene conocimiento del Señor puede rechazar las malas doctrinas, puede rechazar las informaciones equivocadas, puede salvar su alma. Y esta mañana vamos a pedir al Señor que nos dé su mente, que cambie nuestra mente. La palabra de Dios nos habla de varios tipos de mente. Y esta mañana vamos a pedir al Señor que nos dé una mente espiritual jugosa. Científicamente está probado que la persona inteligente tiene un cerebro más jugoso. Entonces vamos a pedir al Señor que nos dé ese cerebro espiritual jugoso para que podamos identificar las cosas buenas y las cosas malas y poder tomar una decisión del Señor. Amén. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por tu amor y por tu Espíritu Santo,
que hoy está aquí en medio de tu iglesia. Y que, oh Dios, nos guía, y que nos enseña, y que, oh Dios, nos hace, oh Dios, tener esta mente más parecida a ti, Señor, en nuestras vidas. Padre, da el anhelo a cada uno de nosotros para que prosigamos, oh Dios, a buscar esta mente de Cristo. Y que seamos así, oh Dios, no solamente aquí en nuestra iglesia, cuando nos reunimos, pero en nuestro trabajo, Señor, en la universidad, en el instituto, en nuestra casa, cuando estamos limpiando, cuando estamos preparando la comida para nuestros familiares, con nuestras vecinas, Señor Dios. Padre, danos, oh Dios, jugosidades espirituales en nuestra mente, para que podamos conocer tus planes, tus secretos, oh Dios, que el Señor revela para aquellos que te buscan en secreto también. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a alabar al Señor con esta canción de celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Amén. Mi deseo eres tú, que sea una realidad, un deseo, que lo podamos gritar en esta mañana, dentro de nuestros corazones. Señor, mi deseo eres tú, mi anhelo en esta mañana es conocerte más. Amén. Confiar en ti, Jesús.
casa de Dios. La libertad cuando el Señor viene a nuestros corazones y rompe las cadenas de la mentira, las cadenas del miedo, de la inseguridad. Cuando confiamos en Él, cuando depositamos nuestras vidas, todas esas cadenas son rotas para su gloria. Amén. Y si por acaso hay alguna aún que te está reteniendo, que se está impediendo de que alcance la plenitud del Señor, al cantarnos esta canción, declare por fe en nombre de Jesús que tú eres libre, que hoy hay libertad en tu vida. Amén. Las cadenas de la muerte, para ti ya no hay condenación, hay libertad, sin esclavo del pecado querido, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, el poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. verdaderamente somos libres, oh Dios. Fuimos lavados en tu sangre, fuimos restaurados en ti, Señor. Y en tu cruz y por tu cruz hoy podemos declarar en ti, Señor, somos libres para tu gloria.
Aleluya, Señor. En forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte y sumisión. Por una muerte en una cruz, inmenso amor hizo descender a ser divino pecador. Cristo demostró su vida y pagó. Soberano inmortal, corona de majestad, bajado inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi redención, de silencio padeció, por mi rebelión, sangre derramó, por su muerte dimos en mí la misma mente que hube en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Es una música nueva para la congregación, aunque ya hace 6 años que está grabado, pero el mensaje
es preciosa. Y si me permitís, yo voy a repetir con vosotros ahora que al menos el coro ya sabéis. ¿A que sí? Vamos a afianzar. Corté un poco el final para que quería afianzar esa canción. Vamos a ponerla otra vez. Y pensando en los textos que hemos leído al principio, cambia, Señor, mi mente. Quiero tener la mente de Cristo. Amplíe las fronteras de nuestra mente. Es que hay palabras que me gustan todavía en español. Bueno, para no decir todas. El Señor nos bendiga. Seguiremos alabando al Señor con la canción Digno es de recibir toda nuestra adoración, de recibir toda nuestra alabanza y que podamos poner el Señor el más alto de nuestro corazón y de nuestra mente en esta mañana.
Gracias, Señor. Ven, Espíritu, ven. En este momento, y mientras estamos cantando esta canción, también es un momento de adorar al Señor, trayendo nuestros diezmos y ofrendas a la casa del Padre. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Todas las mujeres, ven. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Hombres, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, queremos darte muchas gracias por poder adorarte y entrar en tu presencia, Señor, con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. Señor, recibe nuestra adoración como un perfume de olor grato, Señor, y aún estas ofrendas, Padre, sean para ti un instrumento para extender tu reino. Señor, de lo recibido de tu mano te damos y reconocemos a través de ella que tú eres el Señor y dueño de toda nuestra vida. Háblanos en esta mañana, Señor, por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos días, hermanos. Bueno, qué bueno poder encontrarnos una vez más y continuar con este... ¿No se escucha? ¿Se escucha mal? Pues ¿qué hago? Pues toma, José, te lo regalo. ¿Ahora? Oso, ahora sí, ¿no? Bien. Bueno, seguir con este caminar, con este recorrido que hemos comenzado ya algunos domingos atrás, este panorama de la palabra de Dios vista desde los ojos no de la necesidad del hombre, sino del propósito de Dios. Muchas veces vemos la palabra de Dios desde la perspectiva de la necesidad del hombre. ¿Qué es lo que Dios tiene para decirme a mí? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cómo yo me puedo sentir mejor? ¿Cómo me puedo sentir más aliviado? ¿Cómo me puedo sentir más feliz? Y muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios desde una perspectiva propia, ¿no? Una perspectiva antropocéntrica, una perspectiva como si el hombre fuera el centro de la historia de la Biblia. Sin embargo, el centro de la historia de la Biblia es Dios y su misión, es
la palabra de Dios. No es ese. El Nuevo Testamento. Creo que estaba abierto. En la barra abajo. No. Bueno, ya va a aparecer. Estos son problemas del en vivo, así que los que nos están siguiendo por las redes, un poquito de paciencia. Podéis ir a prepararos un café. Nosotros no tenemos esa oportunidad. Bien, así que la palabra de Dios tiene que ver con la misión de Dios, con el propósito de Dios. Y no es que en la Biblia tenga que tener base la misión, sino que la Biblia está a causa de la misión de Dios. Bueno, todo esto ya lo hemos hablado. Hemos visto cómo Dios en todo el Antiguo Testamento tiene su corazón puesto en alcanzar a todas las naciones de la tierra, todas las etnias, todos los pueblos. Por eso hoy me vine con una corbata temática, no sé si se habéis dado cuenta, ¿no? A todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las etnias de la tierra. Y vimos que en el Nuevo Testamento, en este tiempo que todos piensan en Navidad, Navidad es un acto misionero de Dios, es un acto puro y duro de misión de Dios, enviando. Es el principio de la misión. El principio de la misión siempre es enviar. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, id, siempre hay un id. Y Dios mismo tomó el ejemplo enviando a su Hijo Jesucristo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. No para que una etnia, ni una nación, ni un pueblo especial, sino para que todo el mundo sea salvo por Él. Lo hemos visto en todo el desarrollo de los evangelios el domingo pasado. Y Jesús, al irse, en cada evangelio vimos que también dejó la gran comisión, ¿verdad? El gran mandamiento, la misión final para la iglesia. Menos mal que Dios no le dijo, bueno, vayan y construyan catedrales, edificios, vayan y construyan ostentosos inmuebles, sino que les dijo, id. Ahora, el que va, si tú tienes en vista irte, no te arraigarás tanto aquí. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora con el mandamiento del ir? Que tenemos muchas raíces metidas en nuestra cultura, nuestros bienes, nuestra familia, nuestro trabajo. Por eso es que cuando Dios te dice ahora, vete, no dice, a ver, momento, déjame evaluar. ¿Qué voy a hacer con todo esto que me arraiga en mi lugar? Así que en este proceso de ir, ¿verdad? Y ahora sí, gracias, Andrés. Pues avanza hasta Hechos. Y Jesús, antes de irse, no solamente en los 4 evangelios les da la gran comisión, sino que en Hechos mismos de los Apóstoles, que es el libro que va a contarnos la historia de la iglesia, bajo la dirección del Espíritu Santo. Yo no sé por qué le pusieron Hechos de los Apóstoles al libro. Bueno, en realidad se le puso después. Cuando en realidad el protagonista principal del libro de Hechos es el Espíritu Santo. A quien vemos actuando, quien vemos desarrollando la misión, quien vemos haciendo milagros, quien vemos convirtiendo a las personas, es el Espíritu Santo. A mí me gusta más pensar en Hechos del Espíritu Santo que en Hechos de los Apóstoles. Porque de hecho ya dijimos, de los apóstoles se mencionan un puñado, ¿no? Pedro, Felipe, Juan, Santiago y poco más. Pablo, pero bueno, ya posterior. Así que Jesús le dice en ese último mandamiento, id a Jerusalén y esperad la promesa del Espíritu Santo. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis felices por siempre. Comeréis perdices, como dicen los... Esa fue la consigna. Id y seréis llenos del Espíritu Santo y entonces no tendréis más problemas. No. Sed llenos del Espíritu Santo y recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no consecutivamente, sino simultáneamente. Eso pasa también. Así que Jesús le deja esa promesa, todo un momento de expectativa. Jesús había estado 40 días con los discípulos, compartiendo, hablando, y se tienen que ir a Jerusalén.
Y allí se ponen en un aposento alto, en una especie de azotea, y se están orando, unánimes, juntos, compartiendo, alabando al Señor. Y de repente, en la fiesta de Pentecostés, ocurre algo extraordinario. Dice que estando ellos unánimes, juntos, orando al Señor, vino sobre ellos como un viento recio. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo de Dios. Y descendió sobre ellos como lenguas de fuego repartidas sobre ellos. En una fiesta, y ahí está la clave. La clave no era ni el aposento alto, que fuera un aposento súper ungido, ni que tuviera una virtud especial. La clave estaba en la fiesta. ¿Por qué la clave estaba en la fiesta? Porque había en Jerusalén, dice Hechos capítulo 2, versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las etnias, de todas las naciones bajo el cielo, que habían llegado para la fiesta de Jerusalén. O sea, si Dios tuviera que hacer un derramamiento del Espíritu Santo en Valladolid, lo haría en las fiestas de Valladolid, que es cuando las calles están así, que es cuando no podemos ni circular por esa hermosa calle Santiago. Lo haría en un momento en que hubiera gente de todas partes del mundo. Dios es muy estratégico, no me diga que no. El Señor se pasa, ¿eh? Él no hace las cosas así por azar. El Señor dice, ahora que hay gente, miren, había gente... Pasa eso, pasa. Ay, no, ay. ¿Cómo pues les oímos hablar? Dice, cada uno nuestra propia lengua. O sea que, aunque eran judíos o eran convertidos al judaísmo, venían de diferentes lugares y hablaban diferentes lenguas. Pero ellos antes de dejarlo, hablaban lenguas en las que hemos nacido. Miren, partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Esto es maravilloso. Dios diseñó el Pentecostés para que la gente escuche el mensaje en su propia lengua. Porque Dios ama todas las naciones y ama todas las lenguas y todos los pueblos para llevarles el mensaje de salvación. El propósito de Dios era que todo ese montón de creyentes nuevos volvieran a sus tierras, o sea, fueran de vuelta a Mesopotamia, al Ponto, al Asia. ¿A qué? A anunciar lo que ellos habían escuchado, el mensaje de salvación. El problema es que la mayoría de ellos decidió quedarse en Jerusalén, pues ya que estamos aquí, y formaron allí la iglesia de Jerusalén. Miren, fíjense de dónde habían llegado. Ahora sí. No sé si pueden ver, hay un poquito este mapa. Todas las regiones de alrededor centradas en Jerusalén para poder escuchar el mensaje de salvación. Así que la iglesia ahora tenía esa tarea, ¿no?, de llevar el mensaje, de cumplir el mandamiento. Sin embargo, durante 7 capítulos, que es un montón de tiempo, uno los lee, se leen rápido, pero es un montón de tiempo histórico. Durante 7 capítulos de Hechos, la iglesia se quedó solamente en Jerusalén. Ahí estaban, felices y contentos. Somos el pueblo de Dios. Y cantaban tomados de la mano y se reunían en las casas y compartían el pan con alegría y sencillez de corazón y se juntaban en el templo y estaban felices, pero desobedientes, pero felices, ¿no? O sea, porque no hacían la tarea que el Señor les había encomendado. Y entonces, pasa ahí, vemos cómo en algunos pasajes el Espíritu Santo de Dios va cruzando fronteras, ¿no? Primero vemos que en el capítulo 8, versículo 1 de Hechos,
Dice, y Saulo consentía en su muerte, está hablando del martirio de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esto es muy interesante, porque si no obedeces Hechos 1:8, Dios te mandará Hechos 8:1. Si no obedecemos Hechos 1:8 de ir, Dios nos va a hacer ir por las buenas o por las malas. En este caso dice que tuvo que haber una gran persecución para que todos fueran dispersados, salvo los apóstoles. Ahora esto es increíble, porque ¿qué quiere decir apóstol? Enviado. O sea, todos fueron enviados menos los enviados, ¿no? O sea, se fueron todos menos los que se tenían que ir. Y esto sigue siendo una dinámica en nuestra iglesia cristiana mundial, no solamente de nuestra aquí en Valladolid o en España. Esto es una necesidad que nosotros tenemos que ver, que hay mucho campo que todavía no ha escuchado el mensaje del Señor. Y si no queremos que Dios mande Hechos 8:1, más vale que empecemos a obedecer Hechos 1:8. ¿Quiénes fueron los que tenían que salir? Pues tendrían que haber salido los apóstoles. Ellos tendrían que haber sido los primeros en haber sacado el pasaje por Iberia. Pero sin embargo ellos fueron los que se quedaron y todos fueron dispersados. Y ahí llegó Felipe a Samaria. Oh, nada más y nada menos, ya sabemos todo el contexto que había con Samaria. Pero ese era el proyecto, ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria. Y va Felipe a Samaria. Y llega a Samaria y empieza a predicar el evangelio. Y la gente empieza a convertirse a Cristo. Y este Felipe empieza a hacer milagros, señales, prodigios. Los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados, las personas eran convertidas. Empieza a haber un avivamiento en Samaria impresionante. Por mano de Felipe, que Felipe era... ¿Quién era Felipe? Era un diácono, ¿no? O sea... Así que los diáconos preparados, ¿eh? Y ahí entonces se entera Pedro y Juan, se enteran la iglesia madre, la iglesia central en Jerusalén, lo que estaba pasando en Samaria. Y dice, ¿en Samaria? ¿Esto cómo puede ser posible? Y viajan hasta Jerusalén, ven lo que está pasando y entonces oran por los samaritanos y reciben el Espíritu Santo. Y de vuelta, hablan en lenguas, de vuelta hay una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Cada vez que hay una manifestación especial del Espíritu Santo, como en Pentecostés, algunos piensan que solamente el Espíritu se manifestó en Pentecostés. Eso fue el comienzo. También se manifestó en Samaria, también hablaban en lenguas en Samaria, porque era un cruce de fronteras. Cuando nosotros cruzamos las fronteras, el Espíritu Santo se manifiesta de una manera extraordinaria. Porque esta era la promesa de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. El problema es que las señales no nos siguen porque nosotros no vamos a ningún lado. ¿A dónde queremos que nos sigan las señales si no nos movemos? Las señales nos siguen, pero solamente te sigue algo cuando tú te mueves. Si no te mueves, no te sigue. ¿Me estás entendiendo? Así que después lo vemos a Pedro, allí en casa de un tal Simón Curtidor. Y estaba Pedro muy espiritual en una terraza y Dios le muestra un lienzo que desciende lleno de animales de todo tipo. Y Dios le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro, tan escrupuloso como era, dice, no Señor, porque yo nunca he comido cosa inmunda. Y entonces Pedro le dice, no llames inmundo lo que Dios creó. 3 veces se lo tuvo que mostrar. No, 1, 3. En escena paralela, si esto fuera una película de Hollywood, en escena paralela había un centurión romano, ya no era ni siquiera samaritano, era romano y uno del ejército. Piadoso, en buenas obras y que oraba a Dios. Y a este se le muestra un ángel.
Es un ángel el que le dice, ahora el ángel no le predica el evangelio, así que es que el ángel no puede predicar el evangelio. Los que estamos llamados a predicar el evangelio somos nosotros. Lo que el ángel hace es enviarle a buscar a alguien que le va a predicar el evangelio. Esto sigue ocurriendo hoy en día, ¿eh? Esto no terminó con hechos, sino que aún hoy en día hay musulmanes, hay personas que en sueños, que en revelaciones, que en visiones, alguien les dice, ve a fulano de tal, ve a tal casa, ve a tal iglesia, para que te prediquen el evangelio. Hay testimonios de esto. Así que Dios sigue haciendo maravillas. Así que, claro, cuando lo van a buscar a Pedro, Pedro dice, no, yo a la casa de un gentil, yo no entro. Y ahí se acordó de la visión. No llames inmundo lo que Dios ha creado. Bueno, vamos a ir. ¿Y qué ocurre en la casa de Cornelio? Pedro no termina de hablar y el Espíritu Santo cae sobre ellos. Y hablan en lenguas. Y los de la iglesia de Jerusalén de vuelta quedan atónitos, diciendo, ¿cómo? ¿También entre los gentiles cae el Espíritu Santo? Sí. El Espíritu Santo se manifiesta cada vez que cruzamos fronteras, cada vez que vamos a los no alcanzados. Cuando nosotros, después de estar solamente, creo que conté esta historia, pero solamente 20 días en la aldea de África, una aldea musulmana, tenía hasta una mezquita la aldea, una choza que era mezquita. No nos vamos a olvidar nunca la segunda noche, cuando a las 5 de la mañana estábamos durmiendo nosotros en la choza, allí muertos de frío, porque aunque en África hace calor, de noche hace frío, y empezaron a los gritos. ¡Hayá! 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 Claro, era el llamado a la oración de la mezquita. Nos pegamos un susto, pensaron que nos veníamos a buscar para meternos en la olla, ¿no? Pero bueno, y resulta que en esa aldea, que nosotros pudimos construir una escuela, que pudimos orar, bendecir, predicar el evangelio, mucha gente empezó a ir a la iglesia porque durante un año no hubo mortandad infantil. Porque el Espíritu Santo sigue con sus señales a los que van en su nombre. A veces esperamos que el Señor primero muestre las señales para ver si voy, pero es una cuestión de fe. Primero tengo que ir para después ver las señales. No puede ser al revés. Así que seguimos. Eso fue más o menos ahí hasta Hechos 13. La iglesia no sale voluntariamente. Pero en Hechos capítulo 13 encontramos la primera misión voluntaria de la iglesia, que no es de la iglesia de Jerusalén, sino que es de la iglesia de Antioquía. Y es interesante porque en Antioquía, yo les cuento esto como historia, así para que sepan, es en Antioquía donde se les llama a los discípulos de Jesús por primera vez cristianos. ¿Por qué? Pues claro, porque andaban con la Biblia bajo el brazo, o sea, cualquiera se daba cuenta. No, porque andaban con la mascarita así, no como que tenía el logo de la iglesia, no. ¿Por qué los llaman cristianos? Porque cristianos quería decir pequeños cristos. No se lo dijeron a los apóstoles en Jerusalén, pero se los dijeron a los de Tesalónica, porque los de Tesalónica entendían, tenían entendimiento espiritual, como decía Shane. Y orando y ministrando estos al Señor, el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Y aquí la primer misión voluntaria, la otra ya sabemos, ¿no? Fue Hechos 8.1. Aquí es la primer misión voluntaria de la iglesia. Ir a los gentiles, a los impíos, a los impuros, a los que por mucho tiempo se consideraba que estaban condenados a la perdición, a los que los judíos, Pablo que era judío recontra judío, no podían entender que Dios también les alcanzara. Pero ahí va el apóstol Pablo, a una misión a los no alcanzados. Pasa. A ver. Sigue. Bien. El libro de Romanos, después el libro, todo el libro de Hechos es un libro de historia misionera, o sea, no hay mucho para decir. Se basa en todos los viajes que Pablo hace para fundar iglesias. Es un libro misionero, por naturaleza.
Después tenemos el libro de Romanos. No vamos a ir libro por libro, tranquilo. Pero el libro de Romanos, quiero hacer énfasis en esto, porque el libro de Romanos es una carta preciosa, teológica, pero llena de misión. Está en el corazón del apóstol Pablo al escribirle a los romanos que ellos entendieran el impacto misionero de la iglesia, porque era una iglesia que él no había fundado. Él fundó muchas de las iglesias que mencionan en el Nuevo Testamento, pero Romanos no era una de ellas. Entonces para él era importante que los romanos entendieran este propósito misionológico. Entonces, por ejemplo, él escribe a los romanos y les dice: espero pasar por vosotros cuando vaya a las Españas. O sea, Pablo tenía ya el deseo de llegar a España. Qué interesante, ¿verdad? Pero para él, Roma no era el fin. Él tenía que llegar hasta lo último de la tierra. Finisterra. O sea, hubiera ido a Galicia, ¿no? Quizás si Pablo hubiera llegado ahí a Galicia, Finisterra, y ahí hubiera dicho: llegué al final de la tierra conocida, por lo menos. Pasa. La clave era para Pablo que entendieran los romanos: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Declaración contundente. También de los profetas del Antiguo Testamento. Ya lo había dicho Habacuc. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero Pablo empieza con una serie de preguntas retóricas muy interesantes. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Claro, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ajá. Yo me lo imagino a Pablo haciéndose estas preguntas, ¿no? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esta serie de preguntas nosotros tendríamos que hacernos cuando pensamos en este tiempo en las etnias no alcanzadas. ¿Usted cree que estas etnias que hemos estudiado ahora de Egipto, que estamos orando por las etnias de Egipto, que si invocan el nombre del Señor serán salvos? Que las etnias de Asia Menor, ahí de Afganistán, Kurdistán, Pakistán, ¿serán salvos si invocan el nombre del Señor? ¿Sí o no? Sí. ¿Amén o no? Amén. Eso, entusiásmese un poco. El tema es: ¿cómo invocarán si no han creído? ¡Hala! Ya estamos en un problema. ¿Cómo creerán en quien no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Por eso es que la iglesia tiene que levantarse en este tiempo para terminar la tarea, para hacer un paso más en la tarea de que toda lengua conozca del Señor. Pasa. Era una carta pidiendo ayuda para su ministerio misionero. Pablo dice: y espero ser, cuando vaya a vosotros, espero ser encomendado por vosotros a España. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pablo? Un ticket, a ver, un pasaje. Lo que espero es que me apoyen económicamente. Pablo recibía apoyo económico de muchas congregaciones. Las congregaciones que él fundaba, lo que hacían no era: ¡ay, retengamos al apóstol Pablo, que lo queremos tanto! A ver, yo también lo querría, ¿no? ¿Quién no quisiera tener al apóstol Pablo de pastor en la iglesia? ¿Te imaginas tú? Predicaba largo, eso sí. No se quejen conmigo, ¿eh? Predicaba tan largo que un día uno se le quedó dormido, se cayó y se murió. Pero bueno, no había problema porque iba y lo resucitaba. Lo interesante es que después de resucitarlo, entró y siguió predicando. O sea, nada de suspender el culto, ¿no? Pero el tema es, claro, ¿quién no quisiera tener a Pablo? Pero este Pablo iba a las iglesias, estaba un tiempo y se iba porque él quería llegar a otros lugares, estar en otros sitios. Y las iglesias que él había fundado lo que hacían eran sostenerle, ayudarle, enviarles recursos. No puedes ir, por lo menos enviemos recursos. No puedes ir al África, enviemos recursos. Por lo menos. ¿Verdad? Ahora no los veo tan entusiasmados, pero espero que usted por dentro siga diciendo: sí, amén, amén, palabra de Dios para mi vida. Así que
En el libro de Romanos, miren, vemos la pasión de Pablo por las etnias. Pablo comienza el libro prácticamente diciendo en el versículo 17, porque el Evangelio... No, sí, ya, eso lo veo, pero espere. Se me fue. Bueno, aquí, versículo 1:15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando dice aquí al griego, está hablando de los gentiles, está hablando de las etnias, está hablando de los no creyentes, está hablando de los no alcanzados. Y termina la carta de los romanos, ahora sí, en el capítulo 15, versículo 7, bueno, se debe ser muy largo ahí. Bueno, ahí en el capítulo 15 hay muchísimo para leer, no lo vamos a leer todo, pero dice, versículo 21, sino que está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, gracias, no sé quién fue, pero gracias Lidia, verán, escuche eso, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Ponga la palabra nunca como énfasis. Eso era lo que estaba en el corazón de Pablo al escribir Romanos. Pasa. Todas las epístolas que Pablo va a escribir tienen que ver con este desafío misionero. El contexto misionero de las epístolas está claro, principalmente porque eran iglesias que él había fundado en sus viajes misioneros. Pasa. Y termina el Nuevo Testamento, por fin. Pero termina con Apocalipsis. Y si nosotros vemos el Apocalipsis, vamos a entender que es el cumplimiento de una misión de Dios de alcanzar a todos los pueblos, todas las lenguas y todas las naciones. Capítulo 5, versículo 9 de Apocalipsis. Dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir el sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. En el capítulo 7, versículo 9 dice, después de esto miré y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hoy estábamos buscando, vamos a compartirle ahora muy rapidito algo de Senegal, pero veía algunas fotos y el bautismo de una hermana que se llama María Teresa, y le digo, Patri, ¿tú sabes de qué etnia era María Teresa? Me dice, basarí. Yo digo, qué bueno. Va a haber una basarí, por lo menos una va a haber, en el cielo. De todas las lenguas, pueblos y razas. Una basarí va a haber. Tito, que es el pastor ahora de la iglesia, fue el primer mandingo en convertirse al cristianismo, por lo menos de lo que se sepa. Primer creyente de una etnia. También van a estar los mandingos. Y capítulo 22. ¿Se acuerdan que empezamos con el árbol de la vida? A quien Dios excluyó de su presencia a Adán y Eva a causa de su pecado. Pero en el capítulo 22, 2, vuelve a aparecer el árbol de la vida. Al principio y al final, como si fuera los paréntesis de toda la historia. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya dijimos que cuando habla de naciones, habla de etnias, de pueblos,
de lenguas. Toda la Biblia late al corazón misionero de Dios. Iglesia, queremos ser una iglesia multicultural, abiertos sus brazos para que cualquiera, de cualquier cultura, lengua, raza, estado, situación, conozca de Dios. Queremos estar anclados en la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios nuestra ancla, nuestra visión, nuestro propósito, y comprometidos con la gran comisión. Esa es nuestra declaración de propósito. Patri. Bueno, buenos días hermanos. La verdad que poquito más puedo agregar a lo que hemos estado viendo en estos domingos. Hemos estado entendiendo y comprendiendo qué es lo que está en el corazón de Dios. Que cada uno de nosotros podamos conocerle, amarle, recibirle en nuestra vida, pero con un propósito, para después darle a conocer, para ser portadores de su gloria, para anunciarle. Podrían haberlo hecho los ángeles, como cuando llegó Jesús en este tiempo lo recordamos, pero Dios quiso que seamos nosotros, sus hijos, los que compartamos de su amor. Y nos imaginamos poder hacerlo en nuestra Jerusalén, nos imaginamos de qué manera compartir del Señor con los que están cerquita, con los que amamos, con nuestra familia, o un poquito más lejos, en Judea, y pensar en compartir de Dios con amigos, con compañeros de trabajo, con los que nos rodean y con los que nos tocamos alguna vez en la vida. Pero no nos imaginamos, muchos de nosotros, ¿y cómo podemos llegar hasta lo último de la tierra? ¿Cómo podemos hacer cuando nuestras vidas y muchas situaciones de nuestras vidas no nos permitirían hacerlo? Y ahí es cuando es tan importante el concepto de iglesia, de que somos un cuerpo en Cristo, que somos pueblo suyo, y es tan importante entender que algunos van a poder salir de su tierra, de su parentela, para ir y para hacer la tarea hasta lo último de la tierra. Pero no podrían hacerlo si no hay un cuerpo, un pueblo de Dios que puede sostenerlos de maneras tan importantes, no poco, sino importantes. Bueno, les comparto 2 minutitos. Una de las misiones de las que conocemos y muchos de nosotros nos sentimos parte, Dios llamó a muchos, pero una argentina respondió al llamado y pudo ir y llegar hasta Tambacounda, una ciudad en Senegal, con la cantidad de habitantes como Valladolid, una ciudad de Senegal profundo, que el sinónimo de Tambacounda es calor, donde pocos misioneros van. De hecho, Nancy es, sacando alguna ocasional visita de la Cruz Roja, es la única blanca que hay en toda Tambacounda, así que imagínense. Pero ahí ella fue hace casi 21 años a compartir del Señor con este pueblo. Pero ella no podría haber ido si no está la Iglesia de Cristo, haciendo 2 cosas súper importantes que podemos hacer. Una es orar, es interceder, pero es esa clase de oración como la que tenían los discípulos en el aposento alto. Perseverar en oración, clamar, entender que cuando oramos de verdad que se mueven los cielos, y cuando oramos pasan cosas, y la oración del justo puede mucho. De hecho, en estos días, un grupito de hermanas hemos estado viviendo batallas y victorias hermosas en oración en favor de la tarea que están haciendo ellos. Ellos están trabajando en el village de Valladolid, en las aldeas, a través del dispensario, de un centro de salud, a través de una escuela de niños. Ellos especialmente trabajan a través de los niños y de los niños llegando a las familias. Están a cargo de una iglesia,
que va creciendo. Y gran parte de estas cosas se pueden por la oración y la intercesión de su pueblo. Y bueno, ahí. Y otra cosa que podemos hacer es brindar los recursos para que la tarea se pueda hacer. Porque los misioneros generalmente cuando van a estos lugares no tienen una iglesia que los sostenga en el lugar. Y pueden hacer la tarea porque todos nosotros como pueblo de aquí, Argentina y otros lugares del mundo, la apoyan y la sostienen. Y entonces pasan cosas como esta. La primera egresada en teología de un seminario en Brasil, que ahora vuelve a casa para colaborar con sus papás en la misión. Alashi es el sobrino de Tito, de la aldea Mandinga. Cuando Tito conoció al Señor hace 22, 23 años, ¿saben lo que hicieron en su aldea? Lo que hacen con todo el que confía en Cristo. Lo echaron pensando que realmente era abominable lo que había hecho, y lo echaron con su bebé de 1 año, y ahí es donde Tito conoce a Nancy, forman una familia, pero por muchos años él era la oveja negra de la familia, y sin embargo él mostró su amor, su perdón, su paciencia, volviendo, compartiendo. Y el ver a Tito que iba con medicamentos para servir a su pueblo, que iba con amor para escucharlos, que iba a arreglarles el pozo de agua cuando se les derrumbaba, que iba con ropa y comida para los niños, eso de a poquito fue ganando el corazón. Y hace 7 años, Alashi queda huérfano, es hijo de un hermano, y ellos lo llevan a la misión. Y era un adolescente musulmán. Y siempre me acuerdo cuando Nancy nos dijo, incluyan en el programa de padrinazgo a Alashi, porque necesitamos acompañarle. Y empezamos a incluirlo, a ofrendar y a orar por Alashi. Unos años después, por primera vez, va a la iglesia cuando lo visita su amigo Kevin, para honrar a su amigo Kevin. Y ahora se ha entregado a Cristo, se recibió una formación profesional y es uno de los colaboradores más firmes de la iglesia. Y es lindo porque se los puedo contar, porque hemos visto los procesos de los nenes, de los niños llegar, a ver, más, ahí, de niños llegar pequeñitos. En la primera foto, los más pequeñitos son unos mellizos que llegaron a la misión cuando la mamá los tuvo. No sé cuánto pesan, no quiero dar información errónea, pero imagínense, mellizos y prematuros. En un lugar sin salud, sin incubadora, sin nada para cuidarlos, llegó con 2 pedacitos de bebé la mamá a la misión a pedir ayuda, y Nancy hizo lo único que se le ocurrió hacer, preparar una cama y hacer el tratamiento de las mamás canguro, creo que se llama. Y ellos son Asanato y Fuseno, que han crecido con su hermanita mayor y que, no sé si cambias, y ellos son parte de los adolescentes y de los jóvenes que aman a Dios, que fueron testigos en su familia, que compartieron la palabra con su familia y que ayudan y colaboran en la tarea. Son las nenas que están ahí y los niños. Bueno, les podría contar tantas cosas. Este nenito que estaba pequeñito en la foto anterior se llama Sayo. Y se los cuento porque lo conocimos cuando tenía 2 añitos, uno de los nenes de la misión. A Sayo se lo dimos en padrinazgo a mi nuera, Nati. Y estuvo con él orando, ofrendando por este niño, cuando Nancy nos avisa que su padre o no sé qué hombre de la familia se lo lleva a la aldea y lo perdieron de vista. Así que lo bajaran del plan. Y Nati me dijo, bueno, denme otro nene para apoyar económicamente, pero por Sayo voy a seguir orando. Y durante 2 o 3 años ella perseveró en la oración por ese nene. No sabíamos nada, pero orando y orando por ese nene, un día vuelve. Y nosotros lo vimos en nuestro segundo viaje y hoy es uno de los nenes que forman parte de la misión.
Y a través de este programa de apoyo y de padrinazgo a los nenes, a los adolescentes y a los jóvenes, en oración y en ayuda, en ayuda económica. Dos pilares súper importantes para que ellos puedan hacer la tarea es que los vemos crecer, los vemos conocer al Señor, llegar a su casa, estudiar y crecer, como dice el Señor, en estatura, en lo físico, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Así que este es un poquitito de la tarea que están haciendo y de la que obviamente que como pueblo de Dios podemos ser parte. Ir, no todos van a poder. Tal vez algunos sí y se tendría que animar, pero no todos podremos ir físicamente. Pero podemos ir en estas dos formas que son tan importantes para que se pueda hacer la tarea. Gracias, Patri. Bueno, hoy un poquitito más largo, pero bueno, vale la pena a veces. Solo para decir que qué bueno es cuando podemos ver rostros, ¿no? No solamente decir, bueno, vamos a ofrendar para misiones, pero no vemos rostros, no vemos historias, ¿no? Acá vemos historias de 20 años, de 10 años, de 15 años. Esto nosotros lo hacemos por medio del Plan Fancanta. Plan Fancanta quiere decir apartar algo. Eso es un término fula, que quiere decir, ellos lo usan para, siempre cuando comen, apartan algo de su comida por si alguien pasa por el camino. Por las dudas, apartan por las dudas. Entonces Fancanta es apartar algo de nuestros recursos para apadrinar un niño. Un niño que, bueno, muchos ya tienen aquí en la iglesia, sus padrinos, tienen rostros, tienen nombres, tienen historias. Pero si alguno se quiere sumar al Plan Fancanta, no se requiere mucho, pueden hacerlo con lo que ustedes consideren. Nosotros ponemos aquí ofrendas de 10 euros, de 15 euros, de 20 euros o de 1 euro, lo que queráis. Pero lo ven con Patricia. Se pueden llevar el folleto, leerlo, aquí está un poco la historia de la misión y nosotros queremos que es una misión que vale la pena adoptar porque conocemos y vemos su trabajo, su esfuerzo y sus frutos. Patri, venía a buscar esto, por favor. Y Esco, ¿dónde estás? No huyas. Denme 5 minutitos. Ustedes después se van a su casa, los que vamos a hacer doble función somos nosotros, así que lo que estamos perdiendo tiempo no voy a hablar mucho. Vale, pero lo que tengas que decir, dilo. ¿Sí? Sí. Hola, hermanos. Bueno, estoy aquí. Siento muy privilegiada, ¿no? Y la verdad es que aquí esta iglesia cuántas nacionalidades, así que puede ser cualquier persona de fuera de España o también los españoles aquí para hablar y para orar por su propia tierra, que ya, bueno, hay muchos los nuevos, creo, que no nos conocemos, pero yo soy de Japón. ¿En serio? Y sí, y ya llevo casi 20 años, pero bueno, aguanté, pero sigo hablando así, pero bueno, desde ayer como Patricia me dijo que tienes que hablar algo 2 minutos, y ¿qué? Y yo no sabía lo que voy a hablar, pero claro, hoy en día con tantos internet, así que tenemos como los datos de Japón, cómo es este país, tan perdida evangélicamente. Hay cristianos de 1%, y que yo por gracia y por amor del Señor escogida y vengo aquí. Bueno, vine aquí hace casi 20 años, no me acuerdo de mi historia, y tengo una hija, y que entonces como yo no he preparado nada, ahí como hicimos, Patricia, bueno, siempre Patricia me mueve, y así hicimos las fotos, y hablo de algo así. Y gracias al Señor, cada 2 veces al año podíamos ir a Japón, pero también gracias a este coronavirus, ya, bueno, 1 año sin ir, pero claro, es que ya estaba pensando, bueno, yo aquí estoy muy happy, como ya el pastor dice, tan acomodada, con una congregación tan maja, y que ya estoy muy cómoda aquí, que ¿por qué tengo que volver? Pero bueno, Señor, es que cada vida tiene propósito del Señor. Y la verdad es que yo veo toda mi vida huella del Señor, como huella del Señor que marcaba cada cosa. Y yo tenía que quedarme aquí después de morir mi marido, no sé por qué, pero quedaba
Y eso para conocer más Señor, fue así. Y también fruto del matrimonio es una hija tan bendecida por el Señor, también por misericordia. Aquí sale, sí, entonces mi hija va a cualquier iglesia de ahí de Japón. Los niños ya se van, no sé qué, como tan atractiva, no sé qué, también tiene que ser algún don muy precioso. Y ella también le encanta los niños, así que con los niños pasan bien. Entonces hay fotos de tipo de colorines de aquí, teníamos como fotos de actividad de los niños de una iglesia. Y otra cosa de que sí hay fotos de campamento que Naomi fue hace un año y ahí conoció una misionera estadounidense, también tan atractiva. Bueno, ahora quiere trabajar en Japón. Así como ya tenemos tipo contacto, un montón de contactos ya, 12 iglesias del barrio de mis padres y luego mi iglesia de Tokio, bueno, ya casi no voy. Los misioneros, dice que ahora mismo 1000 misioneros están en Japón. Y lo que están haciendo, plantamiento, bueno, no hace falta, plantamiento de la iglesia, pero yo veo, hay cada barrio, sí hay iglesia, es increíble, solo 1% de la población, pero hasta elegir, yo voy, ¿cuál iglesia voy? Yo voy. Pero lo que pasa es que la iglesia está muy dormida. Yo también era así, muy acomodada, también aquí no hacía nada. Pero claro, un día no sé qué, pero Señor me tocó de verdad corazón. Si voy a Japón, porque no hablamos del Señor, también me daba pena ver los ancianos mueren sin conocer al Señor. Y entonces sí hablo de eso. La verdad es que yo agradezco mucho al Señor por, no sé, conocer aquí mucha gente, luego tener mi hija tan bendecida, creo, y porque mi padre que se convirtió justo hace un mes antes de morir, porque mi hija hablaba mucho de Jesús, pero a mi madre hablábamos. Y mi padre siempre estaba viendo la tele, como si nada, pero al final él nos estaba escuchando y el momento ya quería conocer. Bueno, entonces tengo video que me hizo por felicitarme por mi cumple de 50 años. Él me dijo, bueno, gracias vosotros, no sé qué, yo al resto del tiempo yo seguiré el Jesús lo que vosotros decís. Entonces yo digo, ¿qué pasa este video? Y eso para felicitarme el cumpleaños. Pero así tan decidido, pues, porque, digamos, como no es África, por Japón también está iglesia, pero la palabra verdadera no pide, porque la gente no conoce de verdad, como yo antes, como me bauticé hace siglos, pero no conocía, realmente no conocía la palabra. Es una vergüenza decírselo, pero hay muchos clientes, ahí viven así. Entonces, ¿por qué no se levanta la iglesia más? Porque no hay Espíritu Santo, segurísimo. Entonces, como Patricia igual, voy a pedir a vosotros, cuando oréis por vuestro país, también os acordaréis un poco de Japón y mutuamente. Y nada, donación, yo no voy a decir nada, Nada, eso es un poco feo decir, pero que no necesitamos, pero oración es todopoderoso, eso lo sabemos. Entonces queremos hacer con la fe, actúan por el amor. Eso tiene poder. Eso yo no dudo nada, porque así con la fe, hasta mover a montañas, no es imposible. Y también como próxima generación, como Kevin, Naomi, es que ama a Japón más que yo, sinceramente más que yo. Es increíble. A mí me gusta más España, pero si dice Señor, hay que trabajar, aquí estoy más cómoda. Quiero estar, pero bueno, es que ya me está echando este señor. No sé, vete, pues ya, adiós. Entonces, yo iré una temporada y volver aquí también a inspirarme. Y también estamos muy encantados de recibir a vosotros para que en el momento, ay, quiero conocer a Japón, pero algo de misión, que venís y os recibimos. Así que nada, con la oración y colaborar, no sé, con el mismo espíritu y seguimos aquí esta congregación. Muchas gracias. Amén, gracias, Esco. Vamos a
Estamos pensando, yo quiero que podamos orar, quisiera que como iglesia pensemos en un punto de misión. Y Japón puede ser un punto de misión. Japón puede ser nuestro punto de misión como iglesia, así que estemos orando por esto. Pero tenemos nuestra Jerusalén. Y el próximo domingo vamos a estar compartiendo el Evangelio aquí en nuestra Jerusalén, en Valladolid. Queremos hacer algo especial, siempre cantamos unas canciones, entregamos algo de literatura. Este domingo queremos hacerlo especial, tratar de hacerlo un poquitín mejor. Entonces vamos a encontrarnos el viernes a las 6:30 con todos los que querráis participar para poder ensayar un poco algunas canciones de Navidad, que las cantaremos tomando las medidas de seguridad, poniéndonos uno en cada lugar, separados. Pero en esta Navidad que la gente está viendo como medio triste, ¿no? La gente la ve como una Navidad un poco rara, apática, que nosotros podamos ir con el verdadero mensaje de la Navidad. Jesús nació y Él vino a traer salvación a este mundo. Así que los que podáis, el próximo viernes a las 6:30. Si no podéis, el domingo igual podéis ir, ¿eh? O sea, no es que solamente los que vengan el viernes, pero sería bueno que todos los que puedan estar, el viernes estemos a las 6:30 aquí, y el domingo será un poco más tarde, porque queremos que la gente esté en la calle, no queremos que la gente no esté, y ya sabéis que aquí la gente sale como a las 7 de la tarde, una cosa así. Así que, bueno, nada más. Nos faltan minutos hoy. El Señor les bendiga, les guarde, tengáis una semana bendecida. Mandaremos las informaciones por el WhatsApp, así que el Señor les esté acompañando. Bendiciones.